Muy buenas, bienvenidos a mi ponencia, este ratito que vamos a compartir en este 24º Congreso Andaluz de Naturopatía, el cual para mí, bueno, ya lo sabéis, es un honor, un placer, un tremendo orgullo poder estar aquí con todos vosotros, como digo, en este 24º Congreso Andaluz de Naturopatía. Y vamos a entrar ya en materia, si os parece bien, en esta, como digo, la que va a ser el tema de mi ponencia, que no es otro que el estrés, ¿no? El abordaje naturopático para la gestión del estrés, es decir, cómo podemos a través de la naturopatía, cómo trabaja la naturopatía y los profesionales naturópatas colegiados la gestión del estrés, ¿de acuerdo? Bueno, creo que no lo he dicho, mi nombre es Juan Jesús Delgado, soy naturópata colegiado en la Organización Colegial Naturopática y además también soy vicepresidente del Consejo Andaluz de Naturópatas. Dicho esto, ahora sí, empezamos. Y lo primero que tenemos que ver, si vamos a hablar del abordaje naturopático del estrés, obviamente no puede ser de otra forma que saber qué es el estrés, ¿no? Vamos a definir de qué hablamos cuando nos referimos al estrés. Y es el proceso fisiológico del organismo que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o un acontecimiento como amenazante, ojo, o desbordante de sus recursos. El estrés, en términos generales, no tiene que ser algo negativo, sino que es una respuesta natural e incluso, por supuesto, necesaria para la supervivencia. El problema es que cuando esta respuesta natural se da de forma excesiva, de forma prolongada, en exceso, en definitiva, se produce una sobrecarga de tensión que repercute directa o indirectamente en el organismo, impidiendo el normal desarrollo y funcionamiento del mismo o de alguno de sus órganos, ¿no? Por tanto, es un mecanismo que permite, lo podemos decir así, es un mecanismo que permite que nos adaptemos a los cambios que se producen diariamente en nuestra vida y en nuestro alrededor. Vamos a sumergirnos de forma muy breve en su historia, en la historia del estrés, ¿no? ¿De dónde proviene el término? Y es que es muy interesante esta historia, ¿no? Porque el término de estrés proviene de la física. Y es que durante el siglo XVIII se extiende entre los ingenieros y físicos de la época con el objetivo de describir ciertas características de los cuerpos sólidos. De ahí es donde proviene, como digo, este término, el término de estrés. Pero no fue hasta la década de 1920, unos años más tarde, cuando Hans Seyle observó que todas las personas, este hombre era estudiante de medicina, y observó durante su época de estudiante que todas las personas que enfermaban, que estaban enfermas, independientemente de cuál fuera el problema de salud que tuvieran, presentaban manifestaciones comunes. Y según observó él, estas manifestaciones comunes podrían ser atribuidas a los esfuerzos del organismo para responder a la situación, entre comillas, de estar enfermo, ¿no? de estar en una situación, pues como digo, con un problema de salud. Eso fue lo que observó este hombre, Hans Seyle, en el año, como digo, 1920, y a ese conjunto de manifestaciones que había observado, él las llamó síndrome de adaptación general. Vemos ahora qué factores lo determinan. ¿Vale? Ahí principalmente podemos destacar tres factores determinantes. Uno de ellos es, como no podía ser de otra manera, el estresor, que es el estímulo, problema o la situación determinada que nos pone en una situación de estrés, ¿no? El segundo factor es la evaluación de la persona, es decir, cómo recibimos, cómo percibimos esa situación de forma subjetiva. Y por último, como no podría ser tampoco de la manera, la relación entre el estresor y la persona. Es decir, lo que hemos dicho antes, la percepción
de la persona de sus propios recursos para hacer frente o no a ese estímulo, a ese estresor. Vemos ahora los tipos de estrés. Estos son los tipos genéricos, generales del estrés. Luego vamos a ver que hay otra división según su duración, pero en cuanto a los tipos de estrés propiamente dicho, hay dos. Por un lado está el eustrés, que permite que seamos creativos, tomemos iniciativa y respondamos eficientemente a aquellas situaciones que lo requieran. Este tipo de estrés, digamos, nos estimula a enfrentarnos a los problemas y por eso se le conoce como estrés positivo. ¿De acuerdo? El eustrés es el estrés positivo. Y por otro lado está el distrés, que este sí provoca un estado de angustia, ya que somos incapaces de adaptarnos por completo a factores amenazantes que pueden ser de distintos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el ámbito laboral, familiar, algún problema de salud, climático, adicciones, etc. Y como decía antes, se puede distinguir también los tipos de estrés según su duración. Esto es algo obvio, ¿no? Está el estrés agudo, está el estrés agudo episódico y el estrés crónico o prolongado. Empezamos por el estrés agudo, que es el más común y viene determinado por las exigencias que nos imponemos nosotros mismos o los demás. Estas exigencias son alimentadas respecto a un pasado reciente o a anticipaciones de un futuro próximo. Por otro lado, encontramos el estrés agudo episódico, que es también muy común y aparece en personas con exigencias irreales que pueden ser tanto propias como provenientes de la sociedad. Y por último encontramos el estrés crónico o prolongado, que tiene una duración prolongada en el tiempo, y este tipo de estrés puede venir, por ejemplo, de un trauma vivido en la niñez, en la etapa infantil. Vamos ahora a diferenciar las distintas etapas del estrés. Es decir, las fases, digamos, los momentos por los que una persona que sufre de estrés, que tiene estrés, pasa. ¿De acuerdo? El primer estado es un estado de alarma, que empieza justo después de ser detectada esa amenaza, entre comillas, esa amenaza o ese estímulo o esa cosa que nos inquieta, ¿no? Aquí aparecen algunas manifestaciones como, por ejemplo, la baja temperatura corporal o el incremento de la frecuencia cardíaca. Pasamos a la segunda fase, es un momento de resistencia y en el que el organismo se adapta a la situación pero continúa la activación, ¿vale? Es decir, aunque nos hayamos acostumbrado a la situación provocada por el estresor, digamos que nuestro cuerpo sigue con una cierta activación, aunque como pongo aquí, en menor medida con respecto a la anterior etapa. ¿De acuerdo? Y por último, pasamos a una etapa de agotamiento en la que ya se agotan los recursos del organismo y se pierde gradualmente la capacidad adaptativa de la fase anterior, de la fase de resistencia. Pero bueno, ¿cómo se produce el estrés? Bueno, pues los diferentes organismos que están relacionados con el estrés, a la reacción del estrés, son dos principalmente. Por un lado, el sistema nervioso, como no podía ser de otra manera, y por otro, y muy importante, el sistema endocrino. Aunque, como explico aquí, también interactúan en menor medida otros sistemas como por ejemplo el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular o el sistema digestivo. Toda esta cadena de reacciones de los distintos sistemas del cuerpo tiene como objetivo principal conservar el equilibrio del organismo, lo que se conoce como homeostasis. Es decir, todos los sistemas que hemos visto anteriormente, ante una respuesta de estrés, lo que intentan conseguir
pues eso, conservar el equilibrio del organismo y que nada, digamos, se tuerza, digamos de alguna manera, ¿no? Vamos a definir muy brevemente qué es el sistema nervioso, que lo componen a su vez dos sistemas, el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Empezamos, si os parece, por el central, que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que está protegido por cráneo y columna vertebral, respectivamente. Y justo en el encéfalo se localiza una estructura conocida como hipotálamo, que desde esa zona, digamos, es donde el ser humano, digamos, el organismo, controla las emociones y algunos impulsos básicos como el apetito, la sed, el sueño, la temperatura o el metabolismo. Aquí, la reacción al estrés, el hipotálamo estimula a la hipófisis para que secrete varias hormonas. Por ejemplo, una de ellas es la hormona corticotropina, la ACTH, que esta hace a su vez aumentar los niveles de cortisol, que como todo el mundo conoce, es la hormona, digamos, más relacionada con el estrés. Pasamos al sistema nervioso periférico, que a su vez está compuesto por sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, que este último a su vez se puede dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Bueno, ¿cómo reacciona el sistema nervioso periférico al estrés? Pues hay que decir que el sistema simpático concretamente es el encargado de activar al organismo con el aumento de la frecuencia respiratoria, presión arterial, síntesis de glucosa, aumento de la circulación en los músculos y un largo etcétera que no he puesto aquí. Hay más reacciones que, como digo, en la reacción al estrés el sistema simpático se encarga de activar en el organismo. ¿De acuerdo? Esta actividad, este estado, digamos, activo de, pues eso, este estado activo constante del sistema simpático podría ser perjudicial para los diferentes órganos del cuerpo, sobre todo si, como digo, se prolonga en el tiempo, porque se produciría una sobrecarga de estos órganos. Pasamos ahora al sistema endocrino, que era uno de los dos sistemas más importantes, junto con el sistema nervioso, el otro era el endocrino, que para resumirlo brevemente, hace referencia al conjunto de órganos y tejidos que segregan hormonas. Está compuesto por una serie de glándulas, que la veis ahí abajo, por ejemplo la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas y ovarios o testículos, que se encuentran repartidas, como habéis visto, por todo el cuerpo, con el objetivo de secretar directamente en los capilares sanguíneos las sustancias químicas mensajeras, es decir, las hormonas. Estas, las hormonas, viajan a través de la sangre hacia lugares específicos del organismo para realizar sus distintas funciones de las que son encomendadas. Por ejemplo, algunas de ellas, regular el metabolismo o la velocidad de crecimiento y el desarrollo de los órganos sexuales, entre otras muchas funciones que tienen las hormonas. En este sistema endocrino, durante la respuesta al estrés, la glándula que participa con mayor intensidad son tres concretamente. Por un lado, la hipófisis, que secreta, como hemos dicho anteriormente, la hormona ACTH, corticotropina. Por otro lado, la tiroides, que estimula la producción de hormona tiroxina, que es la hormona principal de la tiroides. Y por otro lado, las suprarrenales, que aumenta los niveles de corticosteroides. ¿Vale? Así es como responde el sistema endocrino a una situación de estrés. Y por último, vamos a ver, último de los sistemas que vamos a ver que interactúan con el estrés, es el sistema inmune, ya que existen muchos estudios que ponen de manifiesto que cuando una situación de estrés se mantiene, sobre todo hablamos de forma periódica, de forma prolongada,
perjudica la respuesta inmune que da el sistema inmunitario, que ofrece el organismo, y desequilibra la situación hormonal del organismo. De forma muy genérica, ¿vale? Resumiéndolo mucho, porque obviamente esta ponencia dura media hora y no nos podemos alargar demasiado, por eso estoy resumiendo mucho, que aquí nos podemos tirar horas hablando de cómo interactúa cada sistema frente al estrés. Pero, como digo, resumiéndolo mucho, el estrés produce en las células del cuerpo un envejecimiento prematuro. Además, aumenta el cortisol, que como hemos dicho antes es la hormona que se secreta en situaciones de estrés, lo cual provoca la disminución de la migración de leucocitos y la fagocitosis, disminuye la fiebre, inhibe la proliferación de linfocitos T, una de las células del sistema inmunitario, y también disminuye la síntesis de interleuquinas, lo cual todo esto produce una debilidad inmunológica o inmunosupresión. Una de las interleuquinas, que además se está estudiando con mucho ahínco, y hay muchos estudios que hablan de ella, es concretamente sobre la interleuquina 12. Es decir, el estrés inhibe, posiblemente inhibe lo que se está estudiando, inhibe la producción de interleuquina 12. Que esta interleuquina 12 tiene entre sus funciones la de activar los linfocitos T colaboradores tipo 1, activando por tanto la inmunidad celular, estimular la producción de linfocitos T, de las células natural killer y del interferón gamma. Todo esto se vería, digamos, entorpecido por la inhibición, como digo, por estrés de la interleuquina 12, que acabamos de decir cuáles son sus funciones principales dentro del sistema inmunitario. Aquí a modo de resumen os he puesto esta imagen, que como digo, a modo de muy resumido, pues explica qué es lo que ocurre en el cuerpo humano, en el organismo, en una situación de estrés, ¿no? El cerebro percibe, una amenaza. Por otro lado, los pulmones se expanden para enviar más oxígeno. El corazón aumenta el bombeo de sangre. Por otro lado, el hígado libera glucosa extra como fuente de energía. El estómago se contrae fuertemente y todos los músculos del cuerpo se contraen, se tensan, ¿vale? Eso, como digo, de forma muy resumida, lo que ocurre en el cuerpo cuando hay una situación de estrés. Pero ¿cuáles son los signos, las manifestaciones del estrés? Es decir, ¿cuáles son los síntomas que nos deja el estrés? Bueno, pues estos pueden ser desde tres, digamos, aspectos diferentes: físicos, cognitivos o emocionales. Empezamos por los físicos, si os parece bien, entre los que encontramos vértigo, dolor de cabeza, temblor, dificultad para respirar, náuseas, presión elevada, contracciones musculares o ritmo cardíaco acelerado. Eso es lo que, digamos, las manifestaciones que se produce en nuestro cuerpo cuando tenemos estrés. En el aspecto cognitivo, pues puede ocurrir que tengamos mala concentración, pérdida de autoconfianza o baja autoestima. Puede ser que los momentos en los que se nos queda la mente en blanco pues aumenten, y además que tengamos dificultad a la hora de tomar decisiones. Y además, por otro lado, el último factor que queda, el último aspecto que queda es el aspecto emocional, que se puede manifestar mediante el miedo, agitación, ira, agobio, enfado, irritabilidad, tristeza o incertidumbre. Hemos visto, por un lado, las manifestaciones, los signos que pueden provocar el estrés, y ahora vamos a ver los efectos que provoca el estrés prolongado sobre la salud. ¿De acuerdo?
Es decir, qué problemas de salud se pueden acarrear, pueden ser agravados por tener una situación de estrés prolongado. Bueno, pues encontramos la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la obesidad, depresión, problemas de piel, síndrome premenstrual, migrañas, como hemos visto anteriormente, colitis nerviosa, insomnio, alergias, fatiga crónica, disfunción sexual y reproductiva y también aftas bucales. Como digo, esos son los efectos que puede provocar el estrés crónico o prolongado sobre nuestra salud, sobre el cuerpo humano. Y ahora llegamos al abordaje naturopático. Hemos visto durante esta intervención, de forma breve, pero yo creo que concisa, qué es el estrés, qué manifestaciones tiene, qué efectos provoca, cuáles son los órganos y sistemas que más interactúan con él. Y ahora toca ver cuál sería el abordaje naturopático, es decir, cómo los profesionales naturópatas colegiados abordamos este problema de estrés con las diferentes técnicas que manejamos en consulta. Antes de esto, antes de empezar, tengo que decir que todo lo que vamos a decir aquí, todo lo que voy a decir aquí, em, lo voy a decir de forma muy generalizada y muy genérica, ¿de acuerdo? Lo ideal y como trabajamos los naturópatas colegiados naturopáticos es individualizando mucho el programa personal de salud, que por eso se llama así, ¿no? Es decir, hacemos un abordaje personalizado para cada persona y por tanto lo que voy a decir aquí, repito, es algo muy general, que obviamente sirve, pero que como digo es algo muy general y muy, como digo, genérico, no individualizado. Y lo vamos a ver este abordaje con dos técnicas principales. Por un lado, la naturopatía alimentaria o trofología y por otro lado, que lo veremos después, la fitocomplementaria o herbología. ¿De acuerdo? Y empezamos con la naturopatía alimentaria. Obviamente, las vitaminas del grupo B no pueden faltar cuando hablamos de un problema de estrés. Y yo particularmente soy partidario de dar, repito, a la persona que lo necesite, no a todo el mundo, el complejo B entero, ¿de acuerdo? Lo podemos encontrar muy fácilmente, se puede encontrar muy fácilmente en herbolarios y centros de herbodietética y por tanto yo soy partidario de cuando haya que recomendar, cuando hay una persona que necesite este grupo de vitaminas, pues dar todas las vitaminas completas y no optar por una en concreto a no ser que sea necesario, ¿no? Pero para este tema de estrés es, como digo, mejor dar la vitamina del grupo B completa, todas juntas. Empezamos por, obviamente, la B1, que desempeña un papel muy importante en el buen funcionamiento nervioso y incluso un déficit de este nutriente, aunque ahí ponga nutriendo, el nutriente hay una rata, puede provocar, como digo, un déficit de este nutriente, puede provocar irritabilidad, ansiedad, nerviosismo y depresión. Es muy importante esta vitamina, toda la grupo B, pero esta la B1 en especial, ¿no? Seguimos con la vitamina B5, que es esencial para que el organismo pueda producir hormonas suprarrenales. Se considera, por tanto, una vitamina importante para reducir el riesgo de agotamiento suprarrenal, sobre todo cuando hablamos de estrés crónico, estrés prolongado. Las otras tres vitaminas importantes son la vitamina B6, la vitamina B9 y la vitamina B12, que por un lado la vitamina B6 actúa de forma fundamental a la hora de producir, de ayudar a producir las hormonas de estas glándulas suprarrenales, como hemos visto también en la vitamina anterior, y en definitiva en el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Además, la vitamina B9, cuyo déficit
puede provocar insomnio y apatía, y la vitamina B12, que su función principal es la de proteger las terminaciones nerviosas. Seguimos con otra vitamina importante, hablamos de la vitamina C, que pongo ahí ascorbato cálcico, porque en el caso de que la queramos, la queramos conseguir, la queramos comprar en producto herbodietético, en cualquier herbolario o centro herbodietético, es mucho mejor tomarla en este formato, ¿de acuerdo? En ascorbato cálcico y no en ácido ascórbico, porque la absorción es un poco peor. El cuerpo no lo asimila del todo y no lo absorbe del todo bien, como si lo absorbe el ascorbato cálcico, ¿de acuerdo? Esta vitamina, bueno, hay multitud de investigaciones que demuestran que estimula el sistema inmunitario, que por cierto se encuentra disminuido en situaciones de estrés prolongado, como hemos visto anteriormente, porque principalmente acelera la producción de interferón, así como la actividad de los leucocitos, que son unas células del sistema inmunitario, y de los anticuerpos. ¿De acuerdo? Además, favorece, y esto es específicamente para el estrés, favorece también la disminución de los niveles elevados de cortisol, que anteriormente lo hemos visto también. Y llegamos al magnesio, a un mineral también fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y, por tanto, esencial para los momentos en los que exista ese estrés, bien sea ocasional o prolongado. Concretamente, el magnesio contribuye a reducir el riesgo de agotamiento provocado por el estrés, bien sea episódico o crónico, al estar relacionado con la síntesis y la actividad de las hormonas producidas por las glándulas suprarrenales. ¿Dónde podemos obtener el magnesio de forma natural, por ejemplo, en los alimentos? Bueno, pues principalmente, voy a decir los 3-4 alimentos que más magnesio tienen. Obviamente se puede encontrar en muchísimos más alimentos, pero los que más cantidad de magnesio tiene por 100 gramos son, por ejemplo, las legumbres, los vegetales de hoja verde, las judías y algunos frutos secos como, por ejemplo, las almendras, los pistachos o las nueces. ¿Vale? Pasamos ahora al calcio, que es también importante porque hace un equilibrio entre el magnesio y el calcio a la hora de de pasar por una situación estresante, de estrés. ¿Por qué? Porque actúa en la transmisión del impulso nervioso, trabajando junto, como hemos dicho, con el magnesio, en la contracción y relajación muscular. Además, regula la excitabilidad de los nervios y los músculos, alivia la ansiedad, promueve el bienestar mental y regula el ritmo cardíaco. ¿Dónde podemos encontrar el calcio, por ejemplo, en los alimentos de origen vegetal? Bueno, pues en el sésamo, en los canónigos, en las espinacas y las acelgas también, y en los garbanzos. Son las 4 o 5 alimentos que, como digo, igual que con el magnesio, más calcio tiene. Pasamos al zinc, que es un mineral especialmente indicado para un sistema que hemos visto que está implicado en el estrés y para el propio estrés, ¿no? Hablamos del sistema inmunitario y también para problemas de estrés. Sus principales efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico son la de proteger contra la atrofia del timo, aumentar el número y actividad de los linfocitos T, que es un tipo de célula inmunitaria, aumentar la función de los anticuerpos y mantener la correcta producción de hormonas del timo. Además, se ha comprobado que niveles bajos de zinc puede provocar distintas manifestaciones que tienen relación con el estrés, por ejemplo, irritabilidad y depresión. Pasamos a la GABA, el ácido amino gamma butírico. Actúa como neurotransmisor inhibitorio, es decir, reduce la actividad neuronal teniendo un efecto, por tanto,
tranquilizantes sobre el sistema nervioso central. Además, distintas investigaciones sugieren que ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Muy interesante, por cierto, la GABA para problemas, como estamos viendo, de estrés. Pasamos a otro aminoácido, hablamos de la L-teanina, puesto que varias investigaciones han demostrado los efectos de, como digo, este aminoácido sobre el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tiene una estructura similar, una estructura química similar a la del glutamato, y esto le hace atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. ¿Cómo actúa en el estrés? Pues concretamente aumenta los niveles de dopamina y también de la serotonina, además de neutralizar el ácido L-glutámico para contribuir a mantener un estado de relajación. Pasamos ahora a las plantas, a la herbología o naturopatía fitocomplementaria. Vamos a ver unas cuantas plantas que son específicas para reducir o aliviar el estrés. Empezamos, estas primeras plantas que vamos a ver ahora, esta y 2 o 3 más, son plantas que se conocen como adaptógenas, ¿de acuerdo? Que principalmente estas plantas, y concretamente el eleuterococo, ayuda a normalizar la forma en la que el organismo responde a los desencadenantes del estrés y, por tanto, actúa regulando la síntesis y secreción de hormonas adrenales. Además, mejora también la tolerancia frente a diversos agentes estresantes, por ejemplo, el rendimiento mental. Otra planta adaptógena que a mí particularmente me gusta mucho es la ashwagandha. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, bueno, en todas tenéis el nombre científico, en esta también, que es una planta, la ashwagandha, que pertenece a la familia de las solanáceas y es originaria de las zonas más áridas de India, Pakistán, Sri Lanka y en África, sobre todo en la zona de Sudáfrica. Y bueno, se le conoce, como es muy usada en la India, pues se le conoce como ginseng indio. ¿Qué hace esta planta? Bueno, pues estimula los receptores de la GABA, del ácido gamma aminobutírico, que hemos dicho antes que era un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso, lo cual esto produce un efecto de relajación. Además, aumenta la producción de dopamina, que en situaciones de estrés suele estar disminuida. Y algo importante, los principios activos, sobre todo los huitanólidos presentes en esta planta, están en la zona de la raíz, ¿de acuerdo? Están en la parte de la raíz y no de la planta, no de las hojas en sí, sino en la zona, en la parte de la raíz, que están los principios activos que van a hacer posible que reduzcan las situaciones estresantes. Pasamos ahora a la rodiola, que también todas estas son plantas adaptógenas, ¿vale? Que también tiene propiedades adaptogénicas, efectos protectores cardiopulmonares y además actúa sobre los niveles y actividad de las monoaminas y los péptidos opioides como los beta-endorfinas. Muy interesante también esta planta. Y por último, creo que para terminar las plantas adaptógenas, sí, pasamos a la esquisandra. ¿De acuerdo? En todas las os he puesto, como veis en el nombre, al lado del nombre, os he puesto también el nombre científico, el nombre en latín, ¿de acuerdo? Para que la podáis buscar sin problema. Esta planta también forma parte de la familia de las plantas adaptógenas y entre sus principios activos destacan los liznanos, que aumentan la capacidad del organismo de soportar el estrés y ofrece un suave efecto sedante. Además, estimula de forma directa el sistema nervioso, mejorando la claridad mental y la rapidez de reflejos. Muy interesante también, por supuesto, esta planta. Pasamos a otra que a mí me gusta también mucho, junto a la ashwagandha, y es la grifonia.
que principalmente destaca por su componente que es el 5-HTP, un aminoácido que es producido a partir del triptófano y que actúa como precursor directo de la serotonina. Muy interesante el usar la grifonia en procesos de estrés. Porque como hemos dicho, su componente principal es el 5-HTP, que es el precursor directo de la serotonina, la cual, como todos sabemos, está entre sus funciones mantener el equilibrio del estado de ánimo, la regulación de los ciclos circadianos y la modulación de la ansiedad y la agresividad. Y aquí os he puesto, como digo, he intentado abreviar lo más posible esta ponencia para no pasarme de tiempo, que es media hora. Y por eso os dejo aquí unas cuantas plantas que también ayudan a reducir de forma muy eficaz el estrés, entre las que podemos encontrar, por ejemplo, la manzanilla, que es curioso que, bueno, en el uso popular, digamos, de la planta, la manzanilla en principio, bueno, todo el mundo la encuadra, la pondría en el sistema digestivo, ¿no? La manzanilla normalmente se toma cuando hay problemas digestivos. Pues bien, la manzanilla también proporciona un efecto calmante o sedante sobre el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y además inhibe los espasmos musculares. Otra planta, esta es clásica, ¿no?, que reduce el estrés, es la pasiflora, que tiene resultados beneficiosos sobre los patrones del sueño. Por un lado, incrementa la calidad y la duración también del mismo, además de un efecto antiespasmódico sobre la musculatura lisa y reduce también la actividad locomotora. Además, en la parte de abajo, como veis, os he puesto varias plantas que, como digo, todas ellas ayudan a reducir el estrés, ¿de acuerdo? La Bacopa monieri, la angélica, el hinojo, la melisa, el espino blanco, el azafrán, la lavándula, la hierba luisa y la verbena, todas ellas podemos usarlas, se puede usar, todas ellas se puede usar para, por cierto, se puede usar bajo la recomendación y bajo la supervisión, por supuesto, de un profesional naturópata colegiado. Esto es importante remarcarlo, lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora. Pero como decía, todas ellas se pueden usar para los problemas de estrés, para reducir y aliviar los problemas, como digo, de estrés. Y sin más, bueno, llegamos al final de esta ponencia. Os dejo por aquí la bibliografía que he utilizado. Hay mucha más bibliografía, muchos más enlaces, pero bueno, no me cabían todos y bueno, he puesto en total 10, aunque como digo, hay mucho más que obviamente dejan de manifiesto que todo lo que hacemos los profesionales naturópatas colegiados, todas las técnicas que utilizamos están basadas en la evidencia científica, como lo podéis ver aquí, y en otros muchos enlaces, muchas bibliografías que se pueden encontrar en las bibliotecas especializadas de salud. Y sin más, bueno, pues nos despedimos de esta ponencia, me despido de esta ponencia con este mensaje, ¿no? Es muy importante, como he dicho a lo largo de toda la conferencia, que para más información es imprescindible consultar al profesional naturópata colegiado que le indicará el programa personal de salud, que como digo, es totalmente individualizado, que mejor se adapte a sus necesidades naturales de salud. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por por quedaros hasta el final de esta ponencia. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. Y bueno, os dejo con la siguiente ponencia, con el resto del congreso, que todavía quedan algunas para terminar este congreso. Y nada, muchas gracias.